Perfecto. Vamos a dar inicio entonces agradeciéndoles a todos que nos acompañen en esta tarde del día viernes 16 de diciembre del año 2022 en este seminario denominado La Ruta del Impuesto en las Compras Internacionales. Como hay invitados, siempre es pertinente presentarse. BBSC es una compañía chilena especializada en gestión empresarial integral y asesoramos en temas tributarios, outsourcing contable, mapas de riesgo, planeamiento estratégico, evaluación de proyectos, finanzas y sistemas de información. Sean todos muy bienvenidos. Los tópicos que vamos a tratar hoy día en la tarde van a ser principalmente los primeros tres, y el cuarto es un pequeño upgrade, un pequeño comodín que quisimos extender para aquellos que quieran disponer, digamos, de la lectura o de la literatura pertinente a este tópico que no deja de ser importante, la adquisición de intangibles. Vamos a pasar primero al tópico tal vez principal o el primer pilar, digamos, de esta presentación, denominado compras de mercancía desde el exterior. Aquí estamos hablando de activos tangibles, ¿cierto? Bienes físicos, señala la ley, de hecho. Son adquiridos en el extranjero tanto por interés de hacerse de las existencias, como también por el interés de hacerse de los activos fijos. Dos temas que son bastante importantes de tener en consideración. Cuando nosotros compramos o importamos un activo tangible, nos estamos circunscribiendo, y esto viene en materia legal, digamos, al artículo 8º de la Ley de Impuestos de Venta y Servicios, que básicamente es un hecho básico grabado de ventas o de compras, mejor dicho, ¿ya? Donde acá tenemos una base imponible que para todos sus efectos es el valor CIF de la compra en el extranjero, ¿cierto? Esto justamente se restablece, digamos, en el artículo 16, más adelante vamos a mencionar muchos artículos, no es la idea que se mareen, lo importante es entender que no existe una asesoría antojadiza de parte de BBSC o de cualquier otro consultor cuando le indica al contribuyente que la forma de considerar el valor del IVA que deberá pagar y enterar en las arcas fiscales debe corresponder a una matemática bastante pura, digamos. Como los años no pasan en vano, y antes de avanzar, quiero comentar un poco la evolución que ha tenido esto debido a la historia. Yo les voy a contar que hacia la década de los 90, cuando la economía chilena realizó su apertura, comprar un lápiz en China podía costar 1 peso. Y en Chile se podía vender en 500 pesos. Comprenderán que el margen directo o el costo directo, evidentemente con todos los impuestos, los fletes, seguro de embalaje entre medio, pero claramente eran 499 pesos de holgura, ¿cierto? Para aquella empresa que quería vender lápices chinos en Chile. ¿Qué ocurría en esa época? En realidad era muy fácil, y se los digo también por experiencia, era muy fácil ponerse de acuerdo con el agente de aduana para considerar un valor de una invoice distinto, uno más conveniente, incluso llegando a pagar los impuestos de internación, el IVA, al cual nos vamos a referir en una parte importante del presente seminario. Era bastante bueno o mejor pagar el IVA de 300 pesos con el objeto de poder incorporar un costo de venta en la contabilidad chilena mayor al que efectivamente
mayor al que había sido efectivo, ¿cierto? 301 pesos de costo de venta versus 1 peso, había una diferencia importante. Por lo tanto, cuando hablamos de la materia del IVA a la importación, también tenemos que entender que había una evolución legal muy importante, especialmente desde el año 2015 con la reforma tributaria Ley 20.780, porque esto va de la mano con la responsabilidad de la autoridad fiscal de velar por la antielusión en Chile, ¿cierto? Por lo tanto, esto que hoy día dice la ley se controla, antes no se controlaba, un día sí se controla. Y post reforma tributaria, para poder controlar, se agregaron códigos. Perdón, hay personas esperando que dicen que quieren que lo acepten. Voy a ver si puedo. Ok. Entonces, en materia de derecho internacional y particularmente en las compras desde el extranjero, en esta primera parte, cuando estamos hablando de bienes tangibles, se sumó el control que realiza la Dirección de Aduanas. Por lo tanto, quiero mencionar un punto que antes no existía y hoy día pasan por aduana todos los bienes codificados, lo que ha significado un tremendo avance en armonía con las exigencias de la OCDE, ¿cierto? Entonces, continuando, tenemos acá otro artículo, ¿cierto? El artículo 23 de la Ley de Impuesto de Venta y Servicio, que señala que este crédito o este IVA que se paga en la tesorería tiene derecho a crédito fiscal, ¿cierto? Tema que va a ser bastante importante considerarlo en la operación que vamos a mencionar, en un momento más. Entonces, los hechos gravados especiales se encuentran las importaciones que no son afectas al IVA. ¿Y esto por qué? ¿Por qué puede una importación no encontrarse grabada al IVA? De hecho, lo vimos en un contribuyente, me acordé, de hecho, a raíz de este seminario, busqué el correo electrónico y fue muy bueno encontrar la conversación, porque esto realmente ocurre en la realidad. Muchas veces las empresas no pasan las importaciones por nuestro país, no se produce la internación. Y justamente para que se configure un hecho básico de venta, conforme al artículo 4 de la ley de IVA, ¿cierto? Primero tiene que haber una convención, ¿cierto? Un contrato a título oneroso. Tiene que tratarse de bienes corporales muebles, tangibles, como hemos estado indicando. Tiene que haber una habitualidad de un vendedor, tema pero sumamente discutido no solamente en este contexto, sino en muchos otros contextos, debido, digamos, a que este concepto de la habitualidad también fue evolucionando en los últimos 5 o 6 años. Sino, además, es que tiene que producirse la internación, es decir, tiene que pasar por tierra chilena la importación. Entonces acá me pareció mejor esforzarme creativamente, lo cual me encanta, y colocar este planeta y este país Chile, y tenemos acá un contribuyente que lo vamos a imaginar, que está en su industria en Chile y quiere importar desde su fábrica del Perú, traer a Chile una maquinaria, pero en realidad la tiene destinada para vendérsela a un cliente en Argentina. O importa a China, si quieren más lejos, la misma maquinaria, pero en realidad se la va a vender al cliente en Argentina. Evidentemente, si yo fuera la gerente de finanzas de esa empresa, diría,
le diría al chino, al proveedor chino, que le mandara directamente la máquina a mi cliente en Argentina. ¿No es verdad? Si ese fuera el caso, no hay pago de IVA porque nunca toca suelo chileno esa mercadería. Por tanto, ahí tenemos una exención del pago del IVA cuando se importa y no toca suelo chileno. ¿Y por qué? Porque se deben cumplir 6 criterios que son irrenunciables. El número 1, para que los que sean más mateos tomen nota, que tiene que haber un contrato o una convención, que tiene que ser a título oneroso. O sea, la gratuidad aquí no corre. Que tienen que ser bienes corporales muebles, tienen que ser tangibles, tiene que haber un vendedor habitual y tiene que pasar esta importación por el territorio nacional. Cuando surge esta situación, ¿cierto? Estamos en el año 1999, evidentemente se entregan las indicaciones, hay 2 resoluciones importantes, están aquí entregadas en detalle, principalmente para aquellos que quieran revisar o que se vean afectados por la necesidad o por la oportunidad de realizar una transferencia directa de un bien tangible entre el proveedor y su cliente directo, toda vez que el cliente directo también se encuentra en el extranjero, en el mismo país del proveedor o en otro país. No tocando suelo chileno, hay una exención de este IVA grabado en el momento de la internación. ¿Ya? Aquí también se señala que, consecuencia de lo anterior, la Dirección Nacional de Aduanas, mediante una resolución también en el año 2002, o sea, también una materia que ha ido evolucionando, porque justamente una vez que comenzaron a fluir los tratados los tratados de doble tributación, ¿cierto?, entre los países, y Chile comenzó a participar, evidentemente esto fue necesario modernizar también la legislación que enmarcaba, digamos, todo este intercambio de bienes físicos entre un país y otro. Hasta acá, en el año 2002 particularmente, lo recuerdo bastante bien en realidad, y uno cuando va leyendo se va acordando de ejemplos que podríamos acá estar toda la tarde y hasta todo el fin de semana hablando de ejemplos que uno ha vivido. Pero sin duda acá hubo un cambio importante, me acuerdo, respecto de cómo se configuraba la declaración de importación. Sin embargo, hasta esta fecha la Dirección Nacional de Aduanas no tenía el control sobre los códigos de los productos internados, perdón. Por lo tanto, en el fondo la invoice podía decir que traía pera, por decir cualquier cosa. No voy a colocar nada que esté sujeto al Ministerio de Agricultura. Voy a colocar que decía que traía lápices y adentro traer otros bienes, a lo mejor, incluso no tan buenos para la economía. En esta materia, recordemos que el intercambio internacional está también todo lo que tiene que ver con lo no tan sano, ¿ah? Y eso es tal vez lo más preocupante siempre, digamos, como son las armas, las drogas, ¿cierto? Las joyas, los bienes de alto valor. Entonces, es interesante, digamos, entender cómo ha sido necesario modernizar el control de todo lo que pasa por nuestras aduanas. Volviendo un poco a la génesis, todo lo que estamos tratando está inserto dentro de un tópico de especialización tributaria que se llama tributación internacional, donde los tributaristas nos especializamos, estudiamos justamente todo lo que tiene que ver con la tributación internacional. Y cuando tratamos temas de tributación internacional, la preocupación fuente es que estamos hablando de que un peso chileno se va a colocar en el extranjero. Y esa es la preocupación y eso es justamente lo que gatilla
entender que estamos dentro de la tributación internacional. Y dentro de la tributación internacional estamos desarrollando el tópico de qué pasa cuando importamos un activo tangible, físico, ¿cierto? Entonces, acá justamente lo que se plantea es que hay una distinción entre si la mercadería estaba situada en el extranjero o situada en Chile, si ha sido nacionalizada o no nacionalizada, ¿cierto? Y más adelante, cuando veamos justamente el IVA digital, porque también se trata de pesos chilenos que van a dar al extranjero, que es el segundo gran tópico del presente seminario, nos vamos a dar cuenta que finalmente también es relevante de dónde está el contribuyente que ofrece y dónde está el contribuyente que recibe, tanto el servicio como el dinero de pago. Y eso justamente son las distinciones más elementales que cualquier contador o cualquier gerente financiero tiene que tener a la vista en el momento de revisar cuál es el procedimiento que tiene que seguir. De hecho, vamos a continuar avanzando porque justamente el objetivo de este seminario no era hablarle más de lo mismo que está justamente en la nomenclatura del servicio, sino que pasar a expresarle nuestra experiencia práctica más adelante en lo concreto, en el qué se debe hacer para poder dejar bien registrados estos movimientos. Entonces, acá tenemos el tema de la factura electrónica. Aquí existe una factura electrónica que se llama invoice y el agente de aduana reúne la invoice junto con todos los documentos de importación y tiene que armar la carpeta de la importación, independientemente de si esa importación es para una existencia o es para un activo fijo. ¿Ya? No existe la posibilidad que la empresa que compra pueda prescindir de esta factura exenta, perdón, en el caso de tratarse de una compra que pasa de un país al otro país, o bien la declaración de ingresos, DIN, cuando se trata justamente de una internación, ¿ya? Justamente se llama declaración de ingreso porque marca la territorialidad, indica con precisión y que ese activo fijo tocó suelo chileno. Aquí volvemos a tocar un tópico, un punto que lo habíamos mencionado, que es muy elemental en la ley del IVA, ¿cierto? Hablamos de un vendedor. El vendedor tiene que emitir al comprador, ¿cierto? Un documento que acredite lo que se está vendiendo. Todo esto está enmarcado, digamos, en distintos artículos, sobre todo dentro del Código Tributario. El Código Tributario es justamente el libro magno que nos indica cómo debemos hacer las cosas. Ya el Código Tributario es el mandante, es el documento, es el instrumento legal que nos indica justamente cómo nos debemos mover en el mundo tributario. Vamos a avanzar en la presentación, esta va a estar enviada a su correo electrónico. Nos indica básicamente en el punto 7 que podrá eventualmente haber un reemplazo de la factura en el caso de algunas situaciones. Son elementos que podrían ocurrir eventualmente cuando y producirse una nota de crédito electrónica que explique, bueno, todo esto está justamente normado y más adelante al final se van a dar cuenta de la enorme cantidad de bibliografía que se revisó para preparar este seminario porque nos interesaba dejar un documento público que sea de referencia, digamos, para todos los contadores que no sepan cómo proceder cuando justamente tienen la responsabilidad de realizar una correcta contabilización de una compra en el extranjero. Por eso no es nuestro ánimo profundizar tanto en esta oportunidad, pero sí dejar la bibliografía pertinente. Nos anima rápidamente a avanzar en algunas excepciones que son bastante discutidas, ¿cierto?
Tenemos un poco acá la compra en el extranjero de bebidas alcohólicas que tienen un tratamiento diferenciado porque se graban con una tasa del 20,5 que se aplica sobre la misma base imponible del IVA. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una ley que justamente viene de bastante tiempo y que hace que en el fondo los licores en Chile sean bastante caros. Lo comento porque muchas veces estas cosas no se saben, digamos, pero hay una serie de artículos que tienen tasas adicionales que están enmarcados dentro de la línea del impuesto al lujo, que vienen desde afuera y tienen una lista de adicionales que ustedes pueden consultar en la web y si no, preguntarnos a nosotros en el caso que tengan alguna duda o que quieran traer algo excepcional. Hoy día, en particular, ya estamos hablando de qué pasa cuando una empresa o un contribuyente se compra en el extranjero y se trae un yate, se trae un helicóptero. Yo creo que los que están leyendo justamente el diario financiero o la prensa en estos días, justamente se está hablando de estos temas. Lo que no se indica, digamos que adicionalmente hay un tema de IVA que ya venía desde antes. ¿Ah? Esto no es que esto sea una novedad por ahora, no, esto acá viene desde antes una serie de otras materias como por ejemplo artículos de oro, platino, marfil, joya. O sea, la verdad las cosas que imagínense que viene del año 1974 y el artículo 37, digamos, en el fondo que establece todas estas excepciones no vienen del 74, pero sí vienen desde hace mucho ya también, ¿ya? Entonces, no es que entren a la misma tasa, sino que hoy día sí tienen sobretasa y lo que se está indicando es una readecuación de esta sobretasa. Y lo comento porque esto es bastante contingente, insisto, es un tema que está hoy día precisamente en la discusión o está en la información pública. Bueno, eh, creo que dediqué un tiempo a tratar, digamos, de hacer amena la presentación. Espero que les guste. La verdad es que siento que cuando uno enseña tiene que tratar de esforzarse porque el material sea suficientemente didáctico y no solamente teórico, ¿cierto? Eh, hay algunas importaciones que tocando suelos chilenos están exentas y también he querido traerlas a colación porque pueden ustedes quedarse con la duda. Y en todo lo que tiene que ver con las donaciones y socorros calificados, tales como a juicio obviamente del Servicio Nacional de Aduanas, y que están destinadas a corporaciones y fundaciones y a las universidades, ¿cierto? Eh, Aquí también ha habido un cambio sumamente importante porque eh, también, digamos, había instituciones con fines de lucro, porque las corporaciones de derecho privado sin fines de lucro son una cosa, ejemplo, una universidad estatal o una caja de compensación o un hogar donde acojan a niños, por ejemplo, Sename, no sé, bueno, esos del Estado, María Ayuda, esa la conozco bien. María Ayuda, son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro. Evidentemente podrían recibir, digamos, una donación del extranjero, pero tiene que pasar por el Servicio Nacional de Aduana. También antes esto se prestó para muchas causas no tan claras, digamos. Y actualmente, a raíz de justamente la ley de donaciones que se entrelazó, digamos, con la modernización del Servicio Nacional de Aduana, está muy controlado, por tanto, en el fondo no es tan fácil decir, oye, yo le voy a donar, no sé, yo soy la empresa tanto china, ya que nos gusta tanto la producción china, me encanta ponerla como ejemplo, porque son unos cracks, encuentro yo, bueno, esa es una opinión personal. Se le ocurre donar a María Ayuda, por ejemplo, no sé, materiales didácticos para el aprendizaje escolar, y eso puede pasar, digamos. Si eso sí ocurriera, María Ayuda tendría que hacer la gestión y hacer la presentación a la Servicio Nacional de Aduana y obtener un certificado antes de realizar la importación para que quede tipificada y marcada antes, pasa por un proceso de control
y de esa manera le llega exenta, no tiene que pagar el 19%, lo cual evidentemente es muy bueno. Todo esto también está enmarcado con en los tratados de comercio internacional con los otros países, donde en el fondo, aunque ustedes no sé si lo han leído, no sé si lo habrán leído realmente, pero la mayoría de ellos están obligados a colocar un apartado donde se obligan a las naciones ricas donarles a las naciones pobres. Muchas veces las naciones ricas lo hacen a través de las empresas y le ofrecen exenciones tributarias a las empresas de sus países para que directamente realicen las donaciones a los países pobres. O sea, no es que Johnson y Johnson, por ejemplo, una que conocí de cerca, que fue Nestlé, no es que sean tan daditativas, sino que en el fondo en Suiza su gobierno le dice, mira, yo te condono o te respeto o te rebajo tanto de impuestos si que tú mandas a tal país cierta cantidad de leche, por ejemplo, ¿ya? Eh, Particularmente volviendo a Chile, eso está bastante bien controlado. También tenemos acá un tema que siempre, aquí falta un párrafo, ¿ah? Porque mostrarlo así suena así ah, pucha, ¿y esto por qué no lo aplicamos todo? Porque dice materias primas que están destinadas a la producción, elaboración y fabricación de especies destinadas a la exportación. Efectivamente, el artículo 12 de la ley del IVA, entre paréntesis, la letra B, número 9, efectivamente señala eso, pero además agrega que esto es bajo la, la resolución del director nacional del Servicio de Impuesto Interno. Entonces, en el fondo, hay empresas exportadoras que efectivamente, como son exentas, pueden pedir, digamos, que sus compras desde el extranjero, importación de materias primas, también sean exentas. Se estudia el caso y habitualmente vía circular, eh, cada cierto tiempo el servicio va publicando a las nuevas empresas que están siendo evaluadas y revisadas en estas líneas. También los trofeos, ¿cierto? Los premios de carácter deportivo, culturales, también son exentos. Acá lo que queremos señalar es algo que es bastante obvio. Si se paga el IVA en la importación, tiene el derecho a la empresa al crédito fiscal por este IVA, ¿cierto? Eh, Esto es muy importante, no solamente en la teoría, sino que más adelante en la práctica nos vamos a dar cuenta que es muy importante porque justamente parte de los errores es que se toma mal la fecha y lo que manda es la fecha de pago. Y si uno se remite es que estén pagados los impuestos y finalmente la fecha de pago del IVA de la importación es la mandante, ¿ya? Y se arrastra en el proceso operativo que vamos a revisar más adelante. Eh, entonces tenemos acá el valor de la mercadería CIF, ¿cierto? Y esto es bien importante que entendamos que CIF es puesto en el puerto, ¿cierto? Y además tenemos los fletes seguros y embalaje, y ahí es justamente cuando se configura el valor final de la mercadería, pero puesta en el puerto de San Antonio. Curiosamente, la legislación y el artículo 31 especialmente distingue el traslado desde el puerto de San Antonio hasta la empresa. Cuando todo lo que es flete, seguro y embalaje hasta el puerto de San Antonio es parte del costo de compra de la mercadería o del activo fijo, pero desde el puerto de San Antonio es gasto del periodo. Por lo tanto, en el fondo, no hay que entender bien ahí el artículo 31 y distingue muy bien lo que se reúne dentro de lo que es de eh, el valor de adquisición de un activo tangible, ¿ya? Porque es el valor CIF, impuestos y flete seguro embalaje hasta el puerto de San Antonio, ¿ya? Ok, dicho esto, vamos a pasar a continuación, bueno, perdón, el párrafo final
justamente el artículo 25 es que justamente se tiene que acreditar que el impuesto esté pagado. Y creo que todos nosotros somos testigos de que la Tesorería General de la República es muy clara en esta materia. O sea, la verdad las cosas que no existe ninguna posibilidad de error, de indicar un error en la fecha, un error en el tipo de cambio, un error... No, o sea, vamos a revisar justamente a continuación la parte operativa de qué tenemos que hacer cuando realizamos una importación. Entonces, entregado el marco legal, vamos a pasar a la práctica. Tenemos acá, en esta gráfica, que quedó muy bonita, debo decirlo, tenemos carpetas de importación. Carpetas de importación que nos hizo llegar nuestro agente de aduanas. Nosotros tenemos una empresa, un cliente de BCC, en donde tenemos a un auditor muy destacado que se encarga de velar porque estas carpetas estén como joyas. Esa es su responsabilidad en la vida del BSC. O sea, todo lo demás que haga es música. Lo principal son las importaciones, porque esto es una empresa que vende en Chile muchísima mercadería importada y por lo tanto tenemos que ser muy rigurosos en el costeo de la mercadería y en poder demostrarle a la autoridad fiscal que aplicamos justamente la metodología correcta. Por lo tanto, de hecho, si esta fuera una foto de esa empresa en particular, sería bastante más linda porque las carpetas están impecables. ¿Qué pasa en el portal de la tesorería? Y este sería el paso número 1 después de que entendemos o después de que hemos realizado una importación, ¿cierto? Realizamos la importación, nuestro agente de aduana nos avisa que está disponible el pago del IVA, procedemos a su pago y nos encontramos realizando el registro de esta importación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que ir a la Tesorería General de la República del Contribuyente y dirigirnos a certificados y certificados de movimientos, deudas fiscales. Todos están tomando nota, no se preocupen, esto va a estar en sus computadores. Y este consulta de movimientos nos entrega algo muy similar a lo que tienen en el costado derecho de la pantalla, es decir, una lista de todos los movimientos desde la fundación de la empresa dentro del servicio de impuestos internos. Y si alguien nunca le ha entrado y es contribuyente o es contador, yo le invito a que lo haga, porque es una verdadera aventura. Es impresionante cómo el servicio, la tesorería, tiene el registro de la cartola económica desde la fundación. Incluso ustedes en este ejemplo pueden ver que la primera línea obedece a un formulario 21. La segunda, un formulario 29, que es bastante conocido, es el del IVA, ¿cierto? Otro formulario 21, 29, 29, 29, 29, 21, 15. 15, 15, 15, 15. Bueno, acá lo que tiene que hacer el contador, en este caso hay bastantes importaciones, ¿cierto? Estamos viendo importaciones de distintos periodos. Tiene que llevar un registro de todas estas importaciones. De hecho, me voy a adelantar una pantalla y después me voy a devolver. En este caso, el analista contable tiene un registro de las importaciones del contribuyente y va colocando toda la información. El número de la DIN, la fecha, el IVA de los dólares, si había IVA ad valorem, si había justamente algún otro ítem, todo el movimiento de la importación. Ahora, ¿dónde hay un error estándar? Primero, los formularios que constituyen importaciones son los 15 y los 17. Y en particular cuando uno ingresa a uno de los formularios, en este caso, el ejemplo, digamos, no sé si fue un buen ejemplo, bueno, me hubiese gustado haber encontrado este ID acá en alguna parte, no lo veo. Un ejemplo que justo me pasaron, tomé estas imágenes que tenía de otro momento, pero este folio, ejemplo, este folio debería haber correspondido a este folio.
Yo entro a la tesorería, ahí mismo coloco buscar, listo, el folio, 40, 30, 10, 72, 14, lo coloco ahí y me aparecen todos los movimientos relacionados. Y aquí aparece un botoncito que está marcado con, debajo de movimiento aparece pago, ¿cierto? Cuando yo marco pago, voy a revisar bien la fecha, 21 de septiembre del 2022, voy a revisar 21 de septiembre del 2022, aquí viene justamente el IVA realmente cancelado, y lo importante de esto es que cuando tengo que incorporar esta compra en el extranjero en mi formulario 29, en el IVA de septiembre del año 2022, ¿cierto? Porque pagué en septiembre del 2022. Justamente, ¿por qué hicimos referencia a la ley? Porque muchos contribuyentes nos dicen, oye, pero es que no cuesta nada declararlo este mes. Se quedó fuera el mes pasado. No te lo informé o el analista no lo vio. O nosotros hemos recibido muchísimas empresas que vienen con errores del pasado y nos damos cuenta que realizaron importaciones que nunca declararon en su F29. Y por lo tanto, como se trata de un mayor crédito fiscal, tenemos que irnos a petición administrativa para poder reincorporar ese crédito. Y eso le pasa a la mayoría de las empresas importadoras que no han sido clientes de BBSC y que vienen llegando a nuestra cartera. Vienen enfermas tributariamente. Cuando yo digo enfermas tributariamente, porque traen este tipo de errores. Error de haber pagado una DIN en un mes, declararlo en otro. O haber pagado una DIN y no haberla declarado. ¿Dónde hay que declararla? ¿Para qué sirva esta revisión? Esta revisión que, insisto, parte en la Tesorería General de la República. No parte en el Servicio de Impuesto Interno, sino que parte en la Tesorería General de la República y llega al Servicio de Impuestos Internos. Ok, tomé mis formularios 15 y 17 conforme a la revisión que hago de los movimientos de la cuenta fiscal del contribuyente y me voy a los registros de compra y venta del Servicio de Impuestos Internos. Y yo toco la pantalla como si ustedes me estuvieran viendo en realidad, pero parte del ánimo de querer entregar de la mejor forma posible no solamente el conocimiento, sino que aquí estamos hablando de experiencia, de haber participado activamente en que estas readecuaciones del sistema se llevaran adelante en nuestro país. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el registro de compra y venta al cual ya nos hemos acostumbrado. El registro de compra y venta nace el año 2017, en el mes de septiembre. Increíble cómo ha pasado el tiempo. La factura electrónica, los documentos electrónicos, ese era el marco legal. Entonces, justamente la DIN no está naturalmente dentro de los registros de compra. Muchos contribuyentes, empresas o gerentes financieros, como desconocen el mundo contable y tributario, dicen, pero si está todo en el servicio. No está todo en el servicio. Si ustedes se dan cuenta, este contribuyente que hemos tomado de ejemplo no tiene la DIN que debiera tener. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el contador? Bueno, primero, estar atento, porque muchas veces las comunicaciones internas no son las más adecuadas, sino es como nuestro analista que les conté que teníamos, Juan Pablo, en realidad se llama él, si no es como Juan Pablo, tiene que siempre revisar la Tesorería General de la República, porque si aparece un formulario 15 o un formulario 17, tiene que ir a este botón naranjo que está acá abajo, agregar documento no electrónico recibido. Qué curioso, ¿por qué no electrónico recibido? Porque finalmente lo que pasa en el mundo aduanero no conversa electrónicamente en forma directa con el Servicio de Impuestos Internos, sino es a través de la aduana.
¿Y qué es lo que está controlando la aduana? Hoy día lo que la aduana está controlando es que los códigos de los productos sean lo que dicen ser. Y antes no controlaba nada. Esa es la verdad de las cosas. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el analista contable? Apretar este botón que dice agregar documento no electrónico recibido, o el dueño de la empresa, o el gerente financiero, o la persona a cargo. Y tiene que agregar el documento completamente. ¿En base a qué? En pesos, en base a su cuadro, a su tabla Excel, donde lleva el control de las importaciones. Y ese control tiene el número de folio de la importación. Y aquí sí que nos estamos entendiendo. Si ustedes se dan cuenta en este ejemplo, está el 40, 30, 10, 72, 14. Me voy hacia atrás y observo que debiera estar, y espero que esté, el 40, 30, 10, 72, 14. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí nomás me faltó el 40, 30, para en el fondo haber sacado el mismo ejemplo, pero se entiende que obedece justamente, debiera obedecer, ahí está. Orden de folio 40, 30, 10, 72, 14. ¿Se dan cuenta? El analista tiene que completar esto, traerlo al tipo de cambio. ¿A cuál tipo de cambio? Al tipo de cambio que me informa la tesorería. Y aquí yo no puedo colocar un tipo de cambio distinto, sino que la tesorería, a través de este documento, me informa todo lo que yo necesito conocer para cuadrar mi F29 y mi declaración. Entonces yo completo acá la información, coloco acá el día de pago del impuesto que fue en el mes de septiembre del 2022, creo que fue 29 de septiembre del 2022, el 40, 30, 10, 72, 14, coloco Tesorería General de la República, el RUT de la Tesorería General de la República, el monto exento si es que hay ad valorem, el monto neto y el IVA que se pagó en pesos y coloco ingresar o reemplazar. Ingresar o reemplazar dentro del registro de compra y venta. ¿Y cómo me queda el registro de compra y venta? El registro de compra y venta me agrega un ítem que antes no tenía, que se llama Declaración de Ingresos DIN, número 914, donde tenemos un monto neto de 110.745.425 en 26 documentos, con un IVA pagado de 21.041.631. ¿De dónde surgen estas informaciones y estos análisis? En 26 movimientos que me entregó la Tesorería General de la República respecto de este contribuyente. Cuando un contribuyente tiene muchas importaciones, sin duda es muy relevante llevar un control exhaustivo porque, insisto, lo más delicado es que, solamente me voy a devolver para mencionar una cosa, porque es donde tenemos el error más habitual, es que 40, 30, 10, 72, 14, ¿qué fecha dice ahí? 6 de octubre del 2022. Si el analista no es suficientemente prolijo o el contador puede declarar esto en el IVA de octubre, no observando que lo que dice ahí es la fecha de vencimiento. Lo que tiene que mirar es adentro, justamente al marcar el folio, perdón, ahí está la ID del folio arriba, mil disculpas, 40, 30, 10, 72, 14, me parece que esto tiene un puntero, y creo que ahí lo puedo marcar, ¿ya? 40, 30, 10, 72, 14, y la fecha de pago es el 21 de septiembre. Por lo tanto, ¿cuándo tengo que pagar o declarar este IVA crédito fiscal en el F29? En el IVA del mes de septiembre, no en el IVA del mes de octubre. Y ese es otro de los errores. Entonces, errores típicos: no revisar los movimientos de la tesorería, no declarar las DIN, o si se declaran a distintos valores y en meses que no corresponden. Y eso creo que es uno de los errores estándar.
vamos a terminar esta parte de la presentación, una vez que ya hemos ingresado a las DIN, declaración de ingreso DIN, mencionando que habiendo ingresado las DIN, marcando este botón que dice acá, botón celeste, editar, ¿cierto? Se puede marcar la compra como de activo fijo o del giro, ¿cierto? De activo fijo o del giro. Entonces, esto va a significar tengo el puntero y ahora no sé. Ahí está. Va a significar que voy a poder clasificar en dos líneas distintas, la 34 y la 35 del formulario 29 de IVA mensual, las compras de importaciones del giro o las compras de importaciones de activo fijo, ¿cierto? Van en códigos totalmente distintos. En este caso, este contribuyente no tenía nada del giro como importación y tenía 16 importaciones, todas de activo fijo, con un crédito fiscal de 151.241.280. Sin lugar a duda, un contribuyente que está comprando posiblemente muchísima maquinaria para algún tipo de industria, ¿cierto? Por ese tamaño de compra. Para circunscribirnos y con el objeto de pensar en qué parte estamos situados de la contabilidad, he querido colocar acá que estamos en el caso de las compras del giro dentro de la cuenta de existencia y en el caso de las compras de activo fijo dentro de la cuenta de activo fijo, valga la redundancia. Son importaciones del giro o importaciones de activo fijo. Línea 34 y línea 35 del formulario del IVA. ¿Qué pasa? Y antes de pasar, digamos, a algunos detalles referidos a los activos fijos, ¿qué pasa cuando me equivoco? Salta el IVA, se produce un problema en el F29 integral, a menos que haya declarado en el F29 una DIN que no agregué en los registros de compra, también es uno de los típicos errores. En general, si yo subdeclaro el crédito fiscal, si omití declarar esta DIN, el servicio de impuestos internos no dice nada. Es muy importante entender que el servicio no dice nada cuando uno subdeclara. Por lo tanto, el único afectado es el contribuyente. Y aquí en el fondo yo me permito llamar a la ética profesional de los contadores que observan o pudieron haber observado o pudieran observar en esta revisión anual un error por omisión, por desconocimiento, por descuido, por lo que sea, rectifiquen, pero no perjudiquen al contribuyente. La masa crítica de empresas en Chile son empresas que les ha costado muchísimo traer una importación, pagarla para que no quede correctamente en la contabilidad y además son riesgo de causar un problema en la renta, es lo peor que le puede pasar al contribuyente. Significa echar por tierra todos sus sueños. Por eso en el fondo me permito este minuto a los auditores, contadores que están escuchando este seminario, instarlos a que sean el doble de éticamente perfectos, de que sean altos de mira a la hora de realizar su trabajo, porque esto que estamos hablando se estudia, se prepara, se consulta, pero no se omite, no se hace mal, porque no se le puede perjudicar al contribuyente gratuitamente. Dicho esto, voy a pasar a las compras de activos fijos desde el extranjero.
principalmente porque solo queremos dejar una constancia escrita de lo que significa la depreciación. Y antes de pasar al fundamento legal, me permito un ejemplo. La verdad las cosas es que la marcación del tipo de compra de activos tangibles, vuelvo a reiterar porque estamos en ese tópico, data de hace mucho en la ley. De hecho, como les indicaba, hemos hecho referencia a artículos que vienen del 2002, de 1999, 1997, etc. O sea, llevamos bastantes años con esta obligación. Y la aceptación del gasto por depreciación, cualquiera que sea, cualquiera de los 4 tipos de gastos que hoy día existen dependiendo de los regímenes tributarios, pasa porque el servicio pueda confirmar que el contribuyente alguna vez en su historia compró activos fijos. Por lo tanto, la marcación de las compras como compras de activos fijos no es de ahora, es de hace muchísimos años. Nosotros tuvimos la experiencia de un contribuyente, un centro oftalmológico, a raíz de una fiscalización del año 2017 que finalmente revisó 2015, 16 y 17. Y el fiscalizador nos dice, me traen el auxiliar de activo fijo. Nosotros llevamos el auxiliar que teníamos y que era efectivo, los bienes existían, llámese centro oftalmológico. Todo lo que tiene un centro oftalmológico, estas sillas de atención, estas máquinas, etcétera, una recepción, silla, un montón de cosas, muchas pequeñas máquinas o artefactos que sirven para medir la vista. Y la fiscalizadora nos indicó y nos dijo, tráiganos las facturas de compra, porque según nuestros antecedentes, ustedes nunca han comprado activo fijo. ¿Por qué motivo? Porque también traemos la herencia de contadores del pasado, cosa que ahora no se puede volver no se puede volver a repetir, especialmente porque estamos en el mundo electrónico desde septiembre del 2017, ¿cierto? Y es básicamente que era mucho más conveniente antiguamente reconocer todo como gasto porque evidentemente disminuía la utilidad del periodo. Entonces compraban una recepción completa, que eran muebles que duraban, no sé, al menos 10 años, por decirlo de alguna manera, y era mucho mejor reconocerlo en gasto. Y nos hemos encontrado con muchas empresas que han realizado construcciones completas, que tienen en su estado financiero solamente el terreno, y como no han regularizado la parte de la municipalidad en la dirección de obras, nos encontramos con que tienen el gasto completo de la construcción de un edificio en gasto. O sea, así de importante lo que estoy mencionando en esta línea. O sea, no es solamente teórico, sino que es cómo se lleva a la práctica. Y ¿para qué mencionar lo que pasa con el mundo de la IFRS? Es decir, imagínense un edificio que está en gasto. O sea, ¿cómo yo lo traigo a la vida después de realizar una convergencia? Entonces, tocando este tema en particular, la marcación es un tema que justamente hoy día, en el año 2022, habilita a la empresa para reconocer gasto por depreciación, porque el algoritmo interno del servicio de impuestos internos va mirando hacia atrás y de alguna manera va recalculando una estimación algorítmica o predictiva de lo que el contribuyente debiera tener como depreciación, ¿ya? Y básicamente, cuando un contribuyente solo declara facturas como del giro e incluso cometiendo en algunos casos el error de sí activar ciertos bienes, pero no de tener la delicadeza de marcarla como activo fijo, donde en los registros de compra y venta. Voy a volver acá. En los registros de compra y venta tienen que quedar marcadas como facturas del giro para que este contribuyente tenga el beneficio de el gasto por depreciación. Aquí, Juan Andrés Mandujano, a quien le agradezco enormemente el apoyo en la preparación del contenido del presente seminario, fue bastante efusivo y de hecho fue más efusivo de lo que yo habría esperado, porque
había inicialmente dedicado bastante parte de la presentación al gasto por depreciación. La verdad las cosas es que hoy día en la práctica tenemos básicamente 4 tipos de depreciación, ya todas ellas están de acuerdo, digamos, a lo que señala el Código Tributario principalmente en materia, en lo que se entiende por depreciación, y tenemos en renta justamente las diferencias sujetas a los distintos regímenes tributarios. Eso es parte, digamos, de la parte de planificación tributaria que es súper importante tenerla en consideración. A nosotros lo que nos interesa en este seminario es justamente transmitirles a ustedes como alumnos que no hay gasto por depreciación acreditado si no hay facturas de compra de activos fijos marcadas en los registros de compra y en donde más en el F29 respectivo del contribuyente. ¿Ya? Eso es lo que queremos hacer notar en esta lámina. Y pasar muy rápidamente, antes de tocar lo que es el artículo, lo IVA a los servicios digitales, el otro tópico importante, importantísimo que queremos tocar en esta oportunidad, es que aquí Juan Andrés fue escaso. La compra de activos fijos hoy día tiene, diría yo, 3 beneficios tributarios. Y digo que fue escaso porque estoy mencionando el primero de ellos, el artículo 27 bis, ¿ya? Y tenemos también el 33 bis, y tenemos también lo que significa activo fijo reconocido como gasto de depreciación instantánea para el caso de las 14D. No estamos en una reunión estrictamente tributaria, estamos más bien en la línea de la materia del derecho internacional, como les comenté hace un momento. Pero es pertinente comentar que cualquiera sea el error en la compra de activos fijos, nacionales o extranjeros, evidentemente son igualmente importantes para lo que voy a señalar. Es que el artículo 27 bis me permite justamente recuperar parte de ese crédito fiscal pagado, de esos impuestos pagados, ya sea en la tesorería por importaciones o pagado a proveedores nacionales por compras de activo fijo, proporcional a los créditos del giro. Ya este remanente que yo voy juntando, especialmente si tuviésemos acá a la vista el ciclo económico del proyecto, en la primera etapa tengo alta inversión en maquinaria, tal cual vimos en el ejemplo que teníamos recién, los registros de compra. No hay ninguna duda que se está haciendo de toda la maquinaria que necesita para echar a andar la fábrica, ¿cierto? Comprando de afuera mucha maquinaria. Tienen la posibilidad de que cuando las compras de activo fijo, ese crédito fiscal por compras de activo fijo, que de dónde viene, viene justamente de las líneas del F29 correspondientes a compras de activo fijo. O sea, de ahí viene justamente la información, permite que uno pueda pedirle a la autoridad fiscal el recupero proporcional a partir de lo que señala el famoso artículo 27 bis. Entonces tenemos un beneficio tributario enorme, 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 enorme. Luego tenemos el artículo 33 bis, que no está en esta presentación. El artículo 33 bis es un artículo que permite justamente en un rango del 4 al 6% con un tope de 150 UTA. Siempre me equivoco, lo he preguntado 50 veces y seguramente me lo van a soplar, me lo van a soplar por el chat. El 33 bis permite que sobre el valor neto de la compra de activo fijo yo me pueda mover en un rango de tasas del 4% al 6%, sí, solamente digamos el 4% cuando se trata de empresas que venden más de 100.000 UF en ese periodo, con un tope, ¿cierto? Y rebajar el impuesto de primera categoría determinado, es una rebaja al impuesto. Entonces ese cálculo, gracias al 33 bis, lo determino y lo agrego como rebaja
dentro del F22. Por tanto, el 33 bis me permite justamente ahí un beneficio fiscal importante. Vuelvo a reiterar, ¿de dónde viene? Del correcto registro de compras y ventas. Y ese registro en los F29. Y esos F29 debidamente pagados conforme a la legislación vigente. El último beneficio que quiero señalar, que también tiene que ver con la compra de activos fijos, insisto, nacionales o importados, pero ya que en el fondo Juan Andrés me trajo este tema, ok, hablemos de ello. En el caso de las ProPyme, empresas que están regidas tributariamente por el artículo 14, letra D de la ley de la renta, ya sea sus números 3 u 8, tienen la posibilidad de depreciar en forma instantánea. ¿Ya? ¿Y qué significa depreciar en forma instantánea? Que el valor neto completo de la compra se puede reconocer como gasto. ¿Ya? Entonces, el año pasado, perdón, mientras que exista un registro de compra y venta. ¿Por qué hago esta mención? El año pasado, el año antepasado, tuvimos muchos contribuyentes que compraron propiedades, ¿ya? Y existía un contrato de compra-venta. Y ellos insistían, pucha, pero es que la propiedad está usada, no me van a dar la factura, y yo sí quiero reconocerla como gasto. No, señor, lo lamento mucho, pero esto tiene que pasar por los registros de compra del servicio de impuesto interno. No tengo ni una posibilidad de entregarle una planificación tributaria, un resultado de renta ilusorio, solamente a partir de un contrato. Un contrato es una transferencia de la propiedad, a título oneroso, etcétera. Hoy día hay todo un tema con respecto al tema del IVA, ¿cierto? Pero no habiendo una factura, no puedo reconocer la depreciación instantánea. Entonces ese sería el tercer beneficio por la compra de activos fijos. Sin demorarnos más, vamos a pasar entonces, ¿qué pasa cuando lo que compré no es tangible? Aquí hablamos de lo digital y de lo no digital, porque puede haber algo que no sea digital, es decir, no necesariamente se trata de una aplicación. Ejemplos concretos, contraté a un equipo de ingenieros que va a venir a Chile a realizar la mantención de la maquinaria, ¿ya? O bien contraté los servicios legales de una oficina de abogados que me va a mandar una factura de su país que yo voy a tener que pagar a través de una orden de pago en una cuenta, en mi cuenta bancaria en dólares. Indudablemente no todos son digitales. ¿Qué significa qué se entiende por un servicio digital? Donde se entiende por aquello que lo que se entregó navega a través de la web, ¿ya? Uno puede decir, bueno, es que el informe también lo mandé por un email. No, pero es que para realizar el informe hubo una actividad profesional distinta y no es el informe en sí que navega por una web, sino que existe una aplicación que permita que ese informe se desarrolle, sino que hubo el actuar de una persona que realizó dicho informe. ¿Ya? Entonces, vamos a partir por lo primero, lo más cercano, lo más conocido, donde más errores hay, porque yo creo que todas las empresas, emprendedores, quieren justamente contratar servicios a través de las redes sociales para incrementar su posición en el mercado, ¿cierto? Para llegar de mejor forma a sus clientes. Y estos son los famosos servicios de muchas empresas que fueron obligadas a instalarse en Chile. Y antes de entrar a eso, a ese detalle que nos puede llevar a una confusión, a continuación tenemos algunos ejemplos y vamos a usar facturas de nuestra empresa para mostrarles un poco qué es lo que podríamos esperar. En esta primera etapa, aquí tengo la factura de Zoom. Zoom me manda una factura a nombre de una invoice, en realidad, ¿cierto? En lenguaje internacional, esta es del año pasado. Aquí aparece el nombre de BBSC SPA, ¿cierto? Donde tengo mi cuenta, la empresa tiene su cuenta. Y en este caso, Zoom, en este detalle que tenía como 3 páginas, no lo quise poner completo, ustedes se pueden dar cuenta que tiene su impuesto acá debidamente
consignado, ¿cierto? En cada una de las contrataciones tiene el impuesto consignado. Perfecto, perfecto. El tratamiento de esta factura es distinto que si no tiene el impuesto consignado, que es un poco lo que queremos ver. Aquí al costado derecho tenemos también una factura de BBSC que tiene que ver con el antivirus. Es absolutamente un servicio digital, Kaspersky, una empresa que yo contrato vía internet y que se mete electrónicamente a los computadores de todos nuestros analistas que justamente renuevan. Nosotros tenemos antivirus licenciados a través de este proveedor. Aquí hay 5 computadores y por supuesto que semestralmente, me parece que esta es semestralmente se paga. Pagamos los antivirus, o mensualmente me parece que pago los antivirus por todos los computadores de la oficina. Ya cada 5 pago una cantidad. Vamos a ver otra factura a nombre de BBSC, ¿cierto? Servicio publicitario de Facebook, en donde podemos observar que aquí arriba, si ustedes se acercan bien, porque me quedó la foto no tan bonita, aparece justamente el IVA. Y aparece que el contribuyente que recibe la factura y por lo tanto está pagando, o sea, el responsable de sacar dinero chileno y mandárselo a una cuenta en el extranjero de propiedad de Facebook, es BBSC S.p.A., ¿cierto? Y ahí está el IVA que Facebook está reteniendo respecto del monto o que me está aplicando al monto neto de la valorización, ¿cierto?, que hace de las campañas. Al costado derecho tenemos otra factura. Tenemos una factura de HechoBox, también contratada a través de BBSC S.p.A. Son nuestros newsletters. Esto es lo que pagamos, esto es reciente, digamos septiembre del 2022, $620. No tiene IVA. Y este es otro caso. Tenemos acá una factura sin IVA, debidamente retenido. Hay una diferencia entre Facebook y HechoBox. Vamos a continuar con los ejemplos porque aquí tenemos una factura de Oracle, un sistema externo, ¿ya? Es una licencia que no tiene IVA aplicado, ¿ya? Oracle. Aquí tenemos una factura de Google, donde sí, en la parte de abajo ustedes se pueden dar cuenta, al menos debiera haber tenido el impuesto ahí, porque Google ya lo tiene. Este ejemplo en realidad no lo observé bien, porque Google ya es retenedor en Chile. Esta es de cuando no era retenedor. Entonces, acá justamente en los servicios digitales, nos encontramos con un cambio bastante importante, impulsado justamente por los recientes cambios legislativos, y en especial por la ley 21.210 de modernización tributaria, promulgada en febrero del 2020, y que comenzó a regir justamente desde el 1 de enero del 2020 y que luego a través de una circular, la número 42 del 2020, reguló todo lo que tenía que ver con las empresas digitales que eran contratadas por chilenos y por lo tanto a través de las tarjetas de crédito se pagaban, ¿cierto?, de dineros chilenos que iban a dar al extranjero. Entonces, recibimos estas facturas que sabemos que de alguna manera responden a un listado que conforme a esta ley, que están obligadas a retener el IVA, pero hay otras que no están obligadas a retener el IVA. Ejemplo, yo podría encontrarme con la factura de HechoBox, $620. ¿Qué hace el contador si viene su cliente o la empresa, digamos, que lo contrató, si fuera un contador interno o el gerente financiero? ¿Cómo tratar las facturas que trae de gasto? Por ejemplo, fue al extranjero y no se trata de un sistema, llamémoslo digital, en este caso HechoBox es digital, pero ¿qué pasa el otro día?
un doctor había traído un conjunto de pequeñas maquinarias relacionadas también con la oftalmología y nos dice, contabilícenme mi compra en el extranjero, porque se trajo en la maleta bastante cara la compra, digamos, creo que fueron 40 o 50 millones de pesos, se la trajo en la maleta. Y claro, había pagado en el extranjero y en el extranjero incluso le habían cobrado impuestos porque los que hemos tenido la posibilidad de comprar en el extranjero nos preguntan si queremos con el certificado de retención de impuestos justamente para poder internar o reconocer eso que trajimos en Chile. ¿Qué hacemos en ese caso? Vamos a revisar primero si este contribuyente, cualquiera que sea que tengo en la mano, si ya sea digital o no digital, si se encuentra enmarcado dentro del concepto de digital. Y para eso me voy a adelantar un poco, me voy a adelantar bastante. No se preocupen que esto lo vamos a revisar porque es parte del fundamento legal. Se me quedó el link acá. Ahí está en realidad la página. No la voy a pinchar porque si no me voy a ir a la web. Pero yo tengo básicamente este link que me facilita las cosas que son justamente las empresas extranjeras que no residen en Chile y que prestan servicios a usuarios que no se consideran contribuyentes del IVA. Aquí existe una lista pero gigante de empresas. Nosotros hicimos un pequeño ejercicio. No se preocupen que van a tener la presentación completa. Yo por mejor coloqué después los casos prácticos del fundamento legal, pero ya vamos a revisar el fundamento legal y nos vamos a devolver. Fui menos creativa en esta parte, puse menos fotos y tenía fotos tan bonitas. Aquí encontré la página que les quería mostrar. Justamente en esta página, yo digito acá la factura que estoy buscando para ver si esa empresa está obligada a retener el IVA. Pero lo que les quiero señalar es que esto no es suficiente. Y aquí en el fondo tenemos muchos errores, porque los informáticos o los community managers de nuestro país no entienden que el documento tiene que venir a nombre del contribuyente, independientemente de quién sea el dueño de la tarjeta de crédito. Hace unos días atrás tuvimos una senda conversación con una empresa de producción y marketing, justamente, que tiene el gasto de redes sociales. A mi entender, si fuera muy purista desde el punto de vista tributario, diría son puros gastos rechazados, porque no tiene fundamento, no tiene ningún documento como los que le acabo de mostrar como ejemplo, emitido a nombre de la empresa. Entonces, antes de buscar el documento tiene que existir, que es un documento que emite la empresa emisora. Cuando uno se configura la cuenta, ejemplo, en Zoom, me configure la cuenta en Kaspersky, en Microsoft, que es otro proveedor al menos nuestro, de las licencias de Office, me configuro la cuenta en Google, me configuro la cuenta en Twitter, en LinkedIn, en cualquier plataforma digital. Si ustedes revisaron esta lista se darían cuenta que son infinitas las empresas, son muchas de las que incluso no tenemos idea, muchos de nosotros que existen, que ya fueron notificadas, que están obligadas a tributar y retener el IVA en Chile. Por lo tanto, si
yo quiero contratar los servicios de una empresa, ejemplo, HechoBox. Lo primero que tengo que hacer es chequear si esa empresa está obligada a retener en Chile o no. Si mi community manager no entiende nada de esto y el área financiera contable no se relaciona con el mundo comercial y creen que las campañas son de otra vida, de responsabilidad de otras personas, no trabajan en equipo, lo más probable es que la empresa se vea perjudicada, porque no van a existir las facturas, porque van a empezar los conflictos internos en decir quién es el culpable de que el gasto no esté correctamente acreditado. En ese sentido, afortunadamente en el caso de BSC, todo a nombre de BSC, obviamente es porque somos BSC, pero cuando nos llegan empresas a nosotros que vienen con sendos equipos de marketing, ninguno sabe que lo primero que tiene que hacer es configurar la cuenta a nombre de la empresa. Y lo segundo que tiene que hacer es tomarse un café con el encargado contable para que el encargado contable le diga y le confirme a través del ingreso a este simple link que tiene además un buscador súper sencillo para saber si es retenedora del IVA o no en Chile. Porque esto afecta a los presupuestos, afecta a todo. Estamos hablando del IVA, del 19% del IVA. No es suficiente con que ustedes contraten la campaña publicitaria desde la cuenta o usando la tarjeta de crédito personal. Y digan, no, es que yo lo estoy pagando con mi tarjeta. El modo de pago es independiente, es un tema de conciliación bancaria, no es un tema de reconocimiento de gasto. Y aquí, con el fin de comenzar a ver la materia legal, y ahora me voy a devolver, no me voy a devolver tanto para que no se asusten. Lo que pasa es que les insisto que fue generoso Juan Andrés. Aquí quiero señalar que cuando estamos hablando de los IVAs digitales o no digitales, generalmente estamos hablando del estado de resultados. Cuando estamos hablando de la compra de intangibles, estamos hablando de los activos. ¿Me entienden la diferencia? Salvo que se trate de una empresa comercializadora en que tenga la divina fortuna de comprar y tener todo su stock vendido, lo cual es una súper excepción comercial. Podría ser posible que eso pasara, pero evidentemente no es lo habitual, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de un error en la configuración de los gastos, cuando se han aplicado fondos de fuente chilena y además de un contribuyente de primera categoría, el hacerlo mal significa gastos rechazados. Y los gastos rechazados tienen un impuesto de multa del 40%. Por lo tanto, en el fondo, los invito a los contadores, a los auditores, a los gerentes que están escuchando, a que cuando tengan un minuto, se lean toda la nomenclatura que generosamente, insisto, Juan Andrés destacó o trajo a colación para efectos del presente seminario. Porque raya para la suma, el saber hacer esta parte del trabajo va a significar un mejor resultado para el contribuyente, no solamente en términos de control tributario, sino que principalmente en control financiero, porque el impuesto a multa del gasto rechazado es del 40%, vuelvo a insistir. Y ahora que se levantó el secreto bancario, no va a poder existir justificación de que se gastaron X dineros en pago de tarjeta de crédito por servicios contratados en el extranjero, en cuentas corrientes personales, sobre todo cuando los montos son cuantiosos, cuando se han usado las tarjetas para compras importantes en estas materias de empresas y que no han sido debidamente justificados con una correcta emisión de la factura y al mismo tiempo una correcta contabilización en los registros, como vamos a ver más adelante. Ahora sí, paso a tocar un tema sumamente sensible y nuevamente pasamos por la territorialidad. Y aquí justamente en todo momento, yendo a lo práctico, nos tenemos que cuestionar si estamos mandando un peso chileno al extranjero y si somos contribuyentes de primera categoría,
tratemos de entender primero cuál es el procedimiento que tenemos que seguir, porque significa que tenemos que ser rigurosos para efectos de poder canalizar correctamente la información. Ya vimos ya los activos fijos o los activos tangibles, ahora estamos justamente en qué hacemos cuando se trata de un servicio digital. Lo primero, como les indicaba, es tener la factura. Con este tema de la territorialidad, hubo todo un desarrollo que tiene que ver con la dirección IP del dispositivo, que la cuenta corriente bancaria se encuentre en Chile, en el extranjero. Hay una serie de temas sensibles que yo creo que ya, sin ser un informático formal, todos nosotros más o menos entendemos que si le estamos pagando con nuestra tarjeta de crédito a LinkedIn o le estamos pagando a Facebook, ese dinero va a dar al extranjero. Justamente acá habla del hecho grabado, ¿cierto? Y aquí en el hecho grabado es justamente se configura cuando existe un servicio, porque aquí estamos justamente en el hecho básico grabado de servicio conforme a la ley del IVA, estamos en el artículo 8º, ¿cierto? Y el artículo 8º justamente trata los hechos especiales y en particular habla de lo especiales que son cuando los prestadores se encuentran en el extranjero y hace referencia a la letra N, justamente de cómo se deben tratar estos hechos básicos o especiales, perdón, de servicios cuando se encuentran los prestadores en el extranjero. Aquí estamos hablando de la intermediación de servicios prestados en Chile, tema bastante concurrente también. Ya en el fondo yo hago de puente para una licencia. Ejemplo, la oficina de pago a un Uber, por decir algo, cuya dirección fiscal está en Chile. No obstante, la aplicación propiamente tal es extranjera. Por lo tanto, para todos los efectos de la ley, tiene que actuar como un extranjero. ¿Ya? Eso es bien importante. Todo esto tuvo bastante desarrollo y hubo bastante discusión desde el momento que se promulgó el IVA a los servicios digitales, insisto, en el año 2020. Acá estábamos hablando de las empresas que hacían la diferencia en atender al consumidor final irrestrictamente o no directamente, sino que a través de un intermediario. Justamente cómo se podía aplicar una gran discusión y eso es un poco lo que trata de entregarles el contenido de las láminas que tienen a la vista. Nuevamente el tema del devengo del impuesto, el devengo del impuesto en el momento en que se paga. Y acá justamente, y más adelante cuando tratemos el tema de los impuestos adicionales, porque acá tenemos una materia que va desarrollándose, en que llegan los impuestos adicionales, que también son justamente pesos chilenos que se pagan al extranjero, y ahí tenemos otro caso en donde el momento del pago siempre es el que marca la información fiscal, con excepción, diría yo, que los impuestos digitales o los servicios digitales propiamente tal, porque no es el momento del pago, sino que es el periodo del pago. O sea, tal vez ahí hacemos la salvedad de que para efectos de compra en el extranjero de un activo tangible es el día del pago, ¿cierto? Y en el caso de los impuestos adicionales, que los vamos a ver al final del seminario, son el día del pago también. Pero para efectos de los servicios digitales es el periodo de pago, es el mes en que se pagó. ¿Cuándo lo tengo que informar? En el mes en que lo pagué. Y por eso que la conciliación bancaria, un servicio, un trabajo contable bastante dedicado, tiene que ser estricto en el uso del tipo cambio, en la fecha del registro contable, en el comprobante contable de pago, etcétera. Bueno, acá justamente eh, hay un tema de recargos.
ya se produce un recargo, hay un artículo, digamos, toda vez de que hay un pago en un periodo fiscal distinto. Es un detalle en realidad que no sé si habría sido necesario mencionarlo, pero básicamente el tema del periodo tributario debe estar enmarcado justamente dentro de 1 o 3 meses seguidos o a elección del contribuyente. Esto justamente dentro de lo que indica, digamos, el 35 letra E. Si se sale de ese periodo, hay un recargo. Vamos a seguir avanzando. Acá justamente pregunta, avanzando uno más, ¿cómo se paga el impuesto? Ya, el impuesto, el IVA, se paga de diferentes formas. Y voy a recapitular. En el caso de los activos tangibles a través de la tesorería, ¿cierto? Porque yo pago el IVA de la DIN, ¿cierto? En el caso de los impuestos adicionales a través del F50, y ya lo vamos a ver al final de esta presentación. Y en el caso de los servicios digitales a través del F29. Por lo tanto, el modo de pago no es trivial y no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Eh, ¿Qué pasa, digamos, si compré un servicio en el extranjero y el contribuyente no tiene cómo acreditarme, nunca me entregó el documento, no existe ningún documento y puede ser una compra materialmente significativa? Y esto en la práctica pasa más de lo que uno cree. Me entregaron un documento que, no sé, viene en chino. Me han mostrado documentos chinos. Yo no sé si alguno de los que está escuchando han tenido la posibilidad de revisar documentos en idioma extranjero que muchas veces son ilegibles, que vienen escritos al revés. Ya hay una resolución, una antigua resolución en nuestro marco legal que señala que el contribuyente está obligado a traducirlo. En ese caso, si es relativamente material, el contribuyente chileno puede emitir una factura de compra, ¿ya? Y justamente la factura de compra desde la empresa emite la factura de compra y retiene el IVA, y justamente informa que el valor neto lo informó en el extranjero. Tenemos, ya van a ver la bibliografía, al final se van a dar cuenta, digamos, de lo importante que es leer todo esto. Aquí justamente vuelve a tocar el tema de la territorialidad, personas naturales que no son contribuyentes, impuestos establecidos, esta ley, van a poder entretenerse leyendo en detalle, digamos, todo lo que todo lo que respalda a la explicación práctica que estamos entregando, que es bastante simplista considerando la magnitud de la legislación que la respalda. Bueno, y aquí llegamos justamente a que finalmente tenemos este primer paso, que es consultar la página VAT del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, ok, empezamos a organizar nuestro procedimiento interno, somos los contadores, somos los auditores, somos los gerentes financieros y tenemos a la vista una factura de un extranjero. Entonces, lo más sencillo es, por descarte, comenzar a avanzar en el procedimiento. Entonces, por descarte, yo voy a revisar esta factura y decir, no es un activo fijo tangible. Check, perfecto, lo anterior no aplica. ¿Podría ser una empresa obligada a retener IVA en Chile? ¿Qué hago? Podría ser. Mi segundo paso es revisar siempre el si.cl/IVA
VAT y verificar si está obligada a retener en Chile. Si está obligada y la factura que tengo a la vista que me hizo llegar alguien de mi organización no retiene el IVA, lo primero que tengo que hacer es coordinarme con el área comercial o el área de marketing o el contratante en mi organización de este servicio y decirle, mira, acabo de verificar y tu empresa que contrataste esta factura debiera venir con el IVA retenido y no lo trae. ¿Qué pasó? Habitualmente es un problema de la configuración de la cuenta. ¿Ya? Ok. La encontré la empresa. Voy a si.bar y me encuentro con que me voy a adelantar nuevamente para ir a la explicación práctica. Aquí está todo lo del impuesto adicional. Yo puse la explicación práctica al final. Como les digo, creo que me equivoqué en ese orden. Estamos a poco de llegar. Encontré a Facebook. Encontré a Facebook. Lo que tengo que hacer es agregar mi factura de Facebook. ¿Dónde la voy a agregar? Nuevamente en los registros de compras del Servicio de Impuestos Internos. Ahora, en vez de agregar una DIN, agregué un documento del tipo 45, tal se señala ahí. Y esta factura de compra, tengo dos opciones. Si la factura de compra traía el IVA retenido, este IVA recuperable lo informo acá. Si no la traía, como en el caso de HechoBox, yo lo informo en la línea 107 del F29 e informo y pago el IVA en el mismo F29. Siendo un servicio digital enmarcado en lo que la ley señala que es digital, pasando por la revisión que la IP está en el extranjero, que le pago a una empresa en el extranjero, que en realidad me están entregando un servicio que solamente se mueve por medios informáticos, etcétera. O sea, yo hago el check y digo, no, esto es digital, no hay nada que hacer. A mí nadie me mandó un informe, no me hicieron un trabajo a la medida, no se trata de una oficina legal ni de una asesoría particular a mi empresa, un estudio de mercado, un due diligence, un precio de transferencia, no se trata de nada de eso, no, es un HechoBox, en el caso particular de la empresa que nosotros contratamos para efecto de nuestro newsletter. Podría tratarse de otra, es digital, pero no está dentro del listado de VAT. Si no está, yo igual tengo que agregarla a los registros de compra y por lo tanto retener pasivamente, porque se llama justamente dentro de lo que es la nomenclatura del IVA, el sujeto pasivo del IVA, agregarlo en la línea 107 del F29 mensual de ese contribuyente. En el resumen, en esta parte, si no es tangible y es digital, tengo que estar segura que es digital por el checklist cualitativo de lo que estoy contratando y de lo que pagué. Y obviamente tengo que tener a la vista una configuración de una cuenta a nombre de mi contribuyente, ¿cierto? Eso ya hemos reiterado la importancia que tiene. No venir a nombre de Juanito, el dueño de la tarjeta de crédito que pagó. No, debe venir a nombre del contribuyente. Se agregan los registros de compra. Si el IVA viene retenido, evidentemente no lo agrego a la línea 107, pero si el IVA no viene retenido y se trata de un servicio digital, yo lo que tengo que hacer es pagar el IVA en el F29. Ahora,
¿Qué pasa si se tratara de un servicio no digital? Y ahí es justamente cuando, chuta, recibí un servicio pero no es digital. No es un servicio que navegue a través de la electrónica, por así decirlo, sino que en realidad vinieron unos ingenieros a hacerme una mantención de una maquinaria. Vinieron unos alemanes. O contraté a una oficina de abogados en el Perú. O contraté a Ernest & Young en Francia para que me hiciera una auditoría, etcétera. Son servicios, pero no son digitales. Yo, al hacer el checklist de las cualidades que me señala la ley y que están justamente señaladas en estas diapositivas que acabo de pasar un poco de largo para no concentrarme tanto en el detalle legal y explicárselo mejor, hago el checklist y me doy cuenta que no se trata de un servicio digital, pero sí es un servicio. Ya es un servicio. Hace algunos días atrás, una empresa que justamente ofrece temas digitales importantes en Chile, clientes nuestros, tiene funcionarios trabajando en distintos países y les va a pagar un sueldo. Y me preguntan, ¿y cómo los declaro en Chile? Sencillo, muy sencillo. No es digital, ¿cierto? Es prestación de servicio. Y si es prestación de servicio, lo pago a través del formulario 50, en donde justamente trae una organización de información muy importante. Primero, me indica, me pregunta si fueron los servicios entregados en Chile o en el extranjero, si se trata de un tipo o de otro tipo. La información o las preguntas del mismo formulario son reveladores. Reveladores porque incluso me va señalando los artículos a los cuales está haciendo referencia. Y básicamente aquí, en lo que se trata en materia de impuesto adicional, tenemos el artículo 59 de la Ley de la Renta en toda su plenitud. Las retenciones de impuesto a personas sin domicilio ni residencia en Chile están circunscritas al artículo 74, número 4 de la Ley de la Renta, que data justamente de 1974. O sea, esto tiene una evolución y ha ido madurando conforme la misma legislación lo ha ido permitiendo. El formulario 50 paga todo lo que yo tengo que transferir al extranjero, que no es ni tangible, una compra tangible, y no es una compra por servicios digitales. ¿Y qué es lo que es todo lo demás? Basta revisar una conciliación bancaria de un contribuyente que tiene vida activa con el extranjero. Y nos encontramos con que se remesaron intereses, se remesaron royalty, se remesaron intangibles, se remesaron la compra de servicio, o bien se remesó en algunos casos cuando las empresas matriz, cuando las casas matrices en el extranjero le cobran a la filial en Chile una cantidad de dinero por los servicios de administración que ellos pagan. En ese caso no hay una factura, hay una especie de liquidación. Daría mérito a emitir la factura de compra en Chile. Por lo tanto, la rigurosidad del analista contable pasa justamente porque entienda muy bien los movimientos de la cartola en dólares o en euros, si quieren también, pero principalmente en dólares. Revisar cada línea de los movimientos y especialmente revisar los otros gastos en publicidad u otros equivalentes que hayan significado reembolsos a cuentas corrientes chilenas que han puesto su tarjeta de crédito para pagar justamente a empresas en el extranjero. El formulario 50, ¿cómo opera? Justamente tiene una organización interna que primero distingue respecto de la materia que se
es sujeta del impuesto. Aquí, justamente en la primera pantalla, pero esto es bastante más largo hacia abajo y todos ustedes pueden entrar a un formulario 50, tenemos la remesa de dividendos, que son dineros que se han ido al extranjero, remuneraciones por intangibles, remuneraciones por servicios profesionales, está más abajo. Tenemos también todo lo que son intereses, royalties, etc. Entonces, para entrar en la materia del formulario 50, hay que circunscribirse a los tratados de doble tributación. Y aquí me voy a ir una más adelante. Y Chile tiene tratados con distintos países que además van sufriendo ciertas actualizaciones. El Servicio de Impuestos Internos, a raíz de eso, ofrece una biblioteca bastante completa, actualizada respecto de los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio dialogan perfectamente con la forma operativa del formulario 50. Entonces, los tratados de libre comercio están obligados en su forma a hacer mención a los mismos tópicos que hace mención el formulario 50. Es decir, los tratados de libre comercio, todos iguales, independientemente del preámbulo y de las exigencias adicionales por un tema de estructura del documento, necesariamente tratan de qué pasa con las remuneraciones en el extranjero, qué pasa con los intereses, qué pasa con los dividendos, qué pasa con distintas materias respecto de las tasas de impuestos. Entonces, vamos a pensarlo así. Antiguamente, antes de la ley 20.780, la tasa máxima marginal en Chile del impuesto global complementario era el 35%. Por lo tanto, cualquier persona, independientemente de los tipos de renta que tuviese, el conjunto de sus rentas en su impuesto global complementario iba a tener una máxima marginal del 35%. Lo que hace la reforma tributaria, y para que esto se pueda entender, es que justamente al incrementar la tasa de primera categoría con un efecto de redistribución del crédito en la semi-integrada, causa un impacto directo en esta curva marginal para efectos del pago de los dividendos, causando una diferencia entre el accionista que es extranjero de un accionista o propietario que es chileno. Se los voy a poner con el siguiente ejemplo. Año 2013. 2 zapaterías en plena calle Estado. Una zapatería ofrecía zapatos de cuero brasileño, la otra zapatos de cuero brasileño. Las dos accedían al mismo público, las dos tenían más o menos las mismas calidades. Sin embargo, no obstante, además, no había diferencia en la tasa de primera categoría que ambas pagaban. Si sus dueños, los dueños de una eran chilenos y los otros dueños eran, voy a poner un país, norteamericanos, ya ambas tributaban con una marginal máxima sus dueños, si es que tenían dividendos, del 35% en sus respectivos globales complementarios o impuestos marginales máximos. Lo que produjo la reforma tributaria fue que primero incrementó la tasa marginal máxima del impuesto global complementario y tuvo que respetar los tratados de libre comercio, no le quedó otra, porque no podía incrementarle ya tratados cerrados a los inversionistas extranjeros, los dueños de empresas extranjeras, en que ya habían invertido en Chile con ciertas reglas del juego, decirles, mira, ahora tu tasa marginal máxima por tu dividendo no va a ser el 35%, sino que va a ser, cuando llegamos al 49,65, que nos dio escándalo, ahora estamos en el 65 y algo marginal
en el nivel máximo, si es que se aprueba la reforma, ya perdimos la capacidad, digamos, de asombrar. Pero volviendo a lo que nos interesa, año 2017, mismas empresas. Zapatería dueña de chilenos, zapatería dueña de norteamericanos. Venden los mismos zapatos en calle Estado. Una tiene inversionistas chilenos, tiene una tasa marginal máxima de sus dividendos del, en ese minuto, año 2017, puse el ejemplo, 44,65 me parece. La otra con el tope del 35. Y el tope del 35, y el tope del 35 para los inversionistas extranjeros se ha tenido que mantener, aunque nos duela, lo que causa, a mi juicio personal, y esto asumo las consecuencias de mis dichos, una desigualdad ante la Constitución que nos rige, porque no pueden haber en Chile personas ni empresas tratadas de distintas formas. Y la práctica y el ejemplo práctico que les acabo de dar es un ejemplo real. Por tanto, sale mucho mejor instalar la materia en el extranjero y venir a Chile como inversionista que como socio directo extranjero. Hay una pequeña asesoría tributaria gratuita, porque el inversionista extranjero siempre va a enfrentar lo que ustedes tienen a la vista, y es una tasa del 35%, más encima con la oportunidad de acogerse a los tratados de libre comercio. ¿Ya? En cambio, el chileno va a tener que tributar en base al formulario 22, en donde siempre va a enfrentar la tasa marginal máxima del impuesto global complementario. Entonces, ¿qué dicen los tratados de libre comercio? Los tratados son negociaciones, son acuerdos entre dos países, ¿cierto? Entonces, estos tratados permiten que los países vayan discutiendo tópico por tópico, como les digo, en el mismo orden prácticamente que presenta el formulario 50. Es como un pequeño índice de lo que aparece en los tratados. Entonces uno dice, a ver, ¿cuál va a ser la tasa de los dividendos? Si ustedes se dan cuenta, en el caso de los dividendos no tenemos una tasa de convenio, porque es lo único que en las líneas 1 y 2 tienen una tasa marginal del 35%. ¿Ya? Lo que sí se reconoce el impuesto, el crédito previamente pagado, lo cual significa que en el fondo hay que pagar en Chile el adicional. O sea, reconoce en el caso de una semi-integrada los impuestos pagados en Chile, y por lo tanto ahí el trabajo tributario es bastante riguroso. Vamos a ir directamente a lo que son las rentas de personas, ¿cierto? Remuneraciones, ya sea de intangibles o tangibles. Intangibles podría haber sido un desarrollo de marca, un due diligence, son intangibles que se realizan en el extranjero y que significan una remesa, ¿cierto? Y aquí tenemos justamente, voy a tomar mi puntero, tenemos la base afecta a la tasa rebajada, y esta es la tasa de convenio, y tenemos la base imponible acogida a convenio. Para llenar esto hay que seguir ciertas pautas que diría yo que no son muy fáciles, y por eso que están enmarcadas dentro de la tributación internacional, y calcular el impuesto a pagar. Y volvemos a la pregunta, ¿cuándo se paga el impuesto? Cuando en la misma fecha de la remesa. Entonces el formulario 50 tiene la particularidad que yo me puedo instalar en cualquier momento del tiempo, ¿ya? Evidentemente, rigiéndose por algunos plazos que están dentro de la información entregada en los textos, ¿cierto? En el fundamento legal, no me puedo ir muchos años atrás sin que el fisco, la autoridad fiscal no me cobre algún tipo de intereses y multa, pero sí me puedo ir algunos meses incluso atrás sin que existan intereses y multas que se cobren, importantes. Me puedo ir algunos días atrás sin que exista cero multa de intereses. Es decir, el analista contable está revisando la cartola y se encuentra con que existió una remesa de intereses o un pago a una oficina de abogados. Tiene que circunscribirse al formulario 50. Lo puede dejar grabado utilizando el mismo mes de pago de la remesa, ¿cierto? Y señalando exactamente el día. Y el formulario 50 puede tener tantos ejemplares en el mes como cantidad de remesas se hayan mandado. No tiene límite prácticamente.
Ya, de hecho, una vez me tocó ver una empresa que tenía cerca de 1000 formularios 50 en un mismo mes. Ya, o sea, para que se den cuenta que en el fondo no tiene límite, no es como el formulario 29 que tiene el límite a 1 por mes. El formulario 50 es uno cada vez que uno quiera informar que se pagó, que se remesó al extranjero. Revisa su tratado de libre comercio, buscándolo en la información del Servicio de Impuestos Internos, se va al ítem de la materia que responde a la factura interna que le están entregando y lo que hace es registrar en el formulario 50 el ítem, calcular el impuesto, dejarlo grabado y permitir que el contribuyente lo pague directamente en línea. Antes de pasar a las preguntas, con el ánimo de poder centrarnos, hemos querido agregar en esta presentación un tema bastante interesante que tiene que ver con el pago de los intangibles, porque la verdad las cosas es que todo el mundo informático permite que tengamos a la vista intangibles contratados desde el extranjero y no sepamos que son intangibles. Entonces, acá quisimos como destacar este punto, cuando en el fondo tener la precaución de distinguir un intangible distinto de un servicio digital, ¿ya? Y yo los voy a invitar a leer. Como les indicaba, antes de darles las gracias, tratando de remitirme, digamos, al tiempo que tenemos estipulado y dejar un rato para las consultas. Ustedes van a poder leer el material que se les va a hacer llegar. Solamente quiero, antes de pasar a las preguntas, un momentito, quiero mostrarles la bibliografía que fue revisada para la presente presentación. Agradecerle a Juan Andrés Mandujano su trabajo de revisión legal, agradecerle a Nelson Olave Figueroa, que fue muy oportuna su ayuda en ayudarme con las pantallas que me faltaban, pues son temas que pasamos por ellos todos los días, pero nos faltaba justamente recoger los ejemplos prácticos bastante, y con esto los quiero invitar a través del chat interno a hacer las preguntas correspondientes. Quedo muy a su disposición. Eh, si quieren escribir, está el correo de contacto @bbsc.cl, mi correo personal está al principio de la presentación, al comienzo, cvaldez@bbsc.cl. Cualquier información adicional que necesiten al respecto, pueden responder el mismo correo con la presentación que les vamos a hacer llegar y el video de grabación. Con esto agradezco el que hayan participado y voy a pasar a las preguntas de rigor. Voy a revisar el chat a ver si hay alguna pregunta. Andrés Zarate dice, los productos que salen de Chile y luego reingresan, al reingresar deben pagar impuesto igual como lo hicieron cuando regresaron la primera vez. La respuesta es sí. Son hechos económicos totalmente aislados. Los productos no salen de Chile porque salgan volando, sino que hubo una operación comercial. Se vendieron, ¿cierto? Se vendieron a un extranjero. Ya sea que el extranjero los haya modificado, los haya usado o los haya depreciado, porque la gracia justamente del activo fijo, del activo tangible, es que se desgasta en el tiempo y eso está muy bien configurado en la legislación. Por lo tanto, entra a un valor comercial distinto, de una nueva negociación, y en la nueva internación vuelve a pagar impuestos en territorio chileno. Esa es la respuesta. Muchas gracias, Francisco. Muy completa la presentación. Gracias, Claudia. Gracias, Romina. Sí, excelente material. Muchas gracias.
Gracias, Hernán. Solo agradecer a ti, a Claudia y al equipo BC por toda esta presentación y excelente material. Sí, le respondo entonces a Díaz. Sí, el material se enviará mañana, también es descargable, siempre a través del slider de LinkedIn. Están todas nuestras clases públicas, las pueden descargar y este probablemente lo voy a dejar cargado en unos minutos más y les voy a mandar el link, no hay problema. ¿Ya? Y eso. No habiendo más preguntas, muchas gracias, Ariel, por su palabra. Me despido de todos agradeciendo en realidad en nombre de BSC su tiempo en este día viernes, esperando que pasen un excelente fin de semana y una mejor Navidad junto a su familia y a sus seres queridos en este año especial en que nos podemos abrazar con libertad, ¿cierto? Así que muchísimas gracias a todos y con eso me despido. Adiós.